¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues las acciones, las medidas que ha tomado Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, han generado muchísima controversia, medidas que ya había venido anunciando prácticamente desde que se lanzó para buscar nuevamente la Casa Blanca. Uno de los temas es este programa de Quédate en México, cómo afecta a nuestro país, resuelve, no resuelve la situación, abre la puerta a una cooperación, la cierra totalmente. Esta otra decisión que ha estado tomando, que algunos dicen no habla de redadas, pero que a final de cuentas está dando autorización para que puedan ser detenidas personas en iglesias, en escuelas, e incluso se ha pedido a lo que tiene que ver al sector de agricultura que reporte a las personas también que están en una situación irregular en los Estados Unidos. En fin, voy a platicar este tema con mi querida y admirada Ana Saiz, coordinadora y autora del libro Vidas Desplazadas, experta en temas de asilo y migración. Querida Ana, un verdadero placer que nos acompañes. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias y muy contenta de estar contigo y con tu auditorio. Ahora sí que hablando, me parece que el gran reto del momento, ¿eh? El gran reto del momento y por ahí comenzaría, querida Ana. ¿De qué tamaño es lo que está lanzando Donald Trump? Entiendo no solamente para México, sino en general para toda América Latina e incluso para otras naciones también del Caribe, de donde llegan muchas personas buscando el mal llamado sueño americano. ¿De qué reto está poniendo sobre la mesa Donald Trump? ¿De qué calibre es la apuesta? Bueno, creo que lo primero que hay que empezar es que los gobiernos republicanos no son los que tradicionalmente han más deportado más personas en volumen, digámoslo así. Esto hay que situarlo como en perspectiva y hay que tratar de tener una mirada un poquito de más largo aliento, que justamente eso es lo que pretende hacer el libro que mencionabas al principio, ¿no? Entonces, esta mirada un poquito al aliento, pero lo que sí creo que es diferente es la manera mediática, la manera como muy cargada de un discurso de xenofobia, como de seguridad nacional, que eso es lo que preocupa por la parte de Trump, ¿no? Como esta frontalidad de decir, no nos importa que vayamos a separar familias, no nos importa que sean personas que lleven aquí años o que tengan un bebé que acabe de nacer en Estados Unidos, porque eso ya tampoco va a poder tener la nacionalidad. O sea, creo que lo más preocupante es este discurso tan abiertamente xenófobo y en contra, sobre todo de que hay personas que necesitan estar en un lugar seguro, digamos, como que tampoco hay una división clara entre quienes son migrantes un poco más por razones como de trabajo y económicas, a quienes son migrantes también que necesitan un tipo de protección internacional. Entonces, creo que lo que preocupa es ese discurso, pues cargado de tanto odio y que ha tenido tanta resonancia en Estados Unidos y que puede probablemente hacer estas acciones que tal vez a la larga no es que vayan a tener más impacto en números, pero más impacto mediático de sufrimiento de las personas. Es una cosa que podríamos llamar hasta tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Eso creo que es lo que más preocupa, ¿no? Porque también, incluso desde el punto de vista económico, pues tampoco tiene mucho sentido lo que está diciendo. Sí, claro. Se ha hablado hasta la saciedad, tú lo sabes mejor, tú eres la experta en el tema del impacto económico que traería para los propios Estados Unidos. Esto que mencionas al principio, que como bien lo señalas, es muy importante, entender que los demócratas, aún con una sonrisa diferente, con una actitud más nice, dirían por ahí, se han caracterizado por ser los principales responsables de las deportaciones. Marca una diferencia de Trump con los republicanos como tal y ya nos habla de un estilo trompista, digámoslo así, de ejercer el tema de la migración como tal. Sí, yo creo que eso es lo que más preocupa, como que deja salir a demonios del closet, todas estas actitudes de abuso laboral, racistas, de odio, de violencia. Yo creo que lo más preocupante de todo esto es cómo se permiten ya de una manera abierta. Y eso es lo que más preocupa, esas consecuencias que pueda traer en la vida.
cotidiana de las personas. ¿A quién me refiero? Pues a los niños que van a la escuela, que saben que sus padres tal vez están indocumentados. Esto genera digamos, prácticamente un terror diario, ¿no? Esto va a generar en que tal vez patrones abusivos pues puedan abusar libremente de personas que quieran estar en la clandestinidad trabajando en Estados Unidos. Entonces, todo esto es lo que realmente preocupa porque es a nivel como de sufrimiento de las personas. Creo que por ahí es una cosa brutal, ¿no? Yo creo que vivir diariamente con ese miedo solo por tu fisionomía, pues debe ser muy, muy estresante y te debe colocar en una situación de muchísima desventaja. Yo creo que eso es algo que vamos a tener que estar previendo, ¿no? Y también, pues que quienes pueden de pronto verse deportadas en México, aunque sean mexicanos, pues ya no tienen esos vínculos, probablemente no han vuelto a su pueblo desde hace muchísimos años, probablemente sus familiares ya murieron. Y hay otra cuestión que es lo que más preocupa, que es personas que a lo mejor se hayan ido de esos lugares de origen por tener un problema de protección, que estuvieron amenazados por el crimen organizado, que tuvieron algún tipo de secuestro de la familia o desaparición forzada o, o no sé, cualquier tipo de cuestión o de persecución que haya hecho que eso haya desatado su llegada a los Estados Unidos. Entonces, es muy difícil y eso es algo que preocupa de la estrategia que está armando el gobierno mexicano, que no conocemos, digamos, a detalle. Es decir, la gente debe volver a sus lugares de origen. Y yo creo que no es tan sencillo decirlo, porque hay que entender cuáles fueron las razones para salir. No va a ser tan sencillo el que todas las personas quieran regresar de alguna manera a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que preocupa también por este lado en lo que se ve, pues, la dignidad humana de las personas, además de los propios proyectos de vida interrumpidos, ¿no? Oye, en ese punto, querida Ana, quédate en casa. ¿Qué es quédate en casa? ¿Por qué ha generado tanta controversia? Nuestro país está preparado, perdón, quédate en México. Nuestro país está preparado para una situación de esta naturaleza. ¿Cómo dimensionamos esta medida que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos? Pues es el regreso del famoso programa de protocolos de protección migrante, Migrant Protection Protocols, que digo, el nombre en sí mismo pues da un poco de risa porque no se trata en lo más mínimo de protección. Lo que sucedía es que este programa implica el que para poder pedir asilo legalmente en Estados Unidos, ibas, te presentabas y te regresaban inmediatamente con, digamos, con la expectativa de esperar tu cita en alguna punto fronterizo para tener una audiencia, a ver si ibas a ser admitido o no como solicitante de asilo. Entonces, estas personas estaban siendo regresadas a México, no solamente, digamos, propiamente nacionales, sino personas de otras nacionalidades. Y esto implicaba un enorme reto de protección en México. ¿Por qué? Porque estas personas migrantes, digo, contrariamente a lo que la gente piensa, la gente que migra, incluso quienes migran de manera forzada, tienen algo de recursos. Es difícil pensar que una persona totalmente, digamos, en extrema pobreza pueda migrar. Al menos para migrar necesitas algo de recursos y esto lo ha capitalizado muy bien ¿quiénes? Los traficantes de personas y también el crimen organizado. Entonces, es frecuente que las personas que están esperando esas citas de asilo en México sufran, por ejemplo, secuestros y extorsiones a su familia y demás. Incluso hay un informe de Médicos Sin Fronteras que reporta prácticamente, si no me equivoco, son 9 de cada 10 personas bajo el programa MPP Ujú. sufrieron algún tipo de delito en su contra y en particular el secuestro, la extorsión hacia sus familiares. Entonces, digamos, si de por sí estamos ante un reto de seguridad importante en el país, pues estas personas se convierten en un blanco muy fácil para el crimen organizado y eso pues preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho de volver a tener
a estas personas concentradas en la frontera norte para esperar estas citas, que además pueden tardar hasta 8 meses o más. Es todo un reto, ¿no? Nacional. Y además, pues incorporarlas a ciertos trabajos, a trabajos, documentar para que tengan la posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, siempre esto fue un reto enorme y por eso evolucionó este programa a la aplicación CBP One, que permitía que las personas estuvieran esperando estas citas de asilo en cualquier parte del país y no nada más en la frontera norte, que los iban a hacer llamados de repente, y daba una manera como mucho más ordenada de poder llegar. Pero parece que esta administración simplemente llega con el ánimo de quitar cualquier programa y destruir cualquier medida que venía tomando la administración Biden, que finalmente pues era una manera de darle a la gente una certeza que iba a ser escuchada en Estados Unidos y iba a poder llegar de manera segura, ¿no? Hay un punto ahí también que nos ha llamado mucho la atención y que tal vez enmarca en lo que nos mencionabas al principio y que tiene que ver con la nacionalidad por nacimiento, que también ha generado mucha controversia. Eh, ¿Lo puede aplicar tan fácil Trump o tú que has estado cerca de todo lo que es la migración, de todo lo que es el asilo y demás? Me imagino que hay acciones jurídicas que se van a estar presentando, si no es que ya se presentaron, ante una medida de esta naturaleza. Sí, mira, totalmente. Ya empezaron las acciones legales en Estados Unidos y eso implica un cambio en la Constitución. No es tan sencillo, o sea, sí va a ser complejo, pero a mí lo que más me preocupa no es tanto los cambios legales, sino es todas estas acciones que se llevan al margen de Ujú. la ley. Eso es lo que creo que preocupa, ¿no? Todas estas deportaciones y demás, pues vamos a empezar a ver cómo se dan, pero no creo que haya tanto, digamos, cuidado por esta meticulosidad de ir siguiendo todas las normas legales, sino pareciera más bien que se trata de acciones como más mediáticas y más Mm. como de demostración, digámoslo, hacia su base de apoyo. Entonces, eh, se ve más cuesta arriba un cambio constitucional, pero preocupa este tipo como de acciones como arbitrarias y masivas que creo que no veo a la administración como con mucha preocupación, digamos. ¿Qué debe de hacer el gobierno mexicano ante ese último punto que mencionas, Ana? Es decir, tal vez no sea de largo aliento esto, que le está hablando a su target y por lo mismo es de impacto y después comienza a bajar el propio ritmo al darse cuenta de los problemas, pero ¿cómo apoyar a todas estas personas, a todos estos connacionales que están padeciendo? Yo no me imagino el estrés que deben de estar viviendo, de que te puedan separar, ya no lo describías en cierta forma, te puedan separar de tu hijo que fue a la escuela, de tu hija, que te estás trabajando en algún momento dado, o sea, terminan completamente con tu certidumbre. Aquí en la comunidad, en el canal, hay gente que nos escucha en Estados Unidos y muchas de ellas es lo que nos dice, tenemos días de verdad sin poder ni siquiera dormir, en pocas palabras, por todo lo que se ha venido comentando, ¿no? Claro. Yo creo que es importante ver que sí se ha hecho un esfuerzo en consulados, hay cierto presupuesto incluso para apoyo legal a connacionales en Estados Unidos, creo que eso es importante, pero creo que el gran esfuerzo en México es de documentar. Las personas más digamos que se colocan en una situación de mayor vulnerabilidad son aquellas que tienen que estar sin documentos. Si el no tener tu CURP, el no tener tu credencial para votar, del INE, el no tener cualquier tipo de identificación, es lo que te provoca en una situación que puedes tener una extorsión por parte de agentes públicos, que puedes tener un problema con el crimen organizado, que puedes tener un problema de abusos laborales y demás, que no puedas tener acceso a tu dinero para transacciones bancarias, pago de remesas, que te quieran mandar dinero de Estados Unidos, de otro país. Entonces, yo creo que el primer esfuerzo grandísimo tiene que ser de documentación. En la estrategia veo fuera, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral y me parece una acción clave porque no basta luego la CURP para hacer este tipo de trámites y tampoco veo dentro como el sistema educativo. Creo que sería importante también tener a la SEP subida en estos programas, ¿no? Va a haber un tipo de apoyo, una tarjeta del bienestar justamente para personas retornadas,
y todo va a estar a expensas de que el Instituto Nacional de Migración te expida una constancia de repatriación, eso para el caso de los mexicanos, ¿no? Para el caso de personas extranjeras que vayan a ser devueltas a México, pues ahí también creo que el reto es grande para la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para ver que son personas que tal vez no puedan ser devueltas a su país. ¿Cómo vamos a devolver nacionales haitianos a un país que está, digamos, en unas condiciones terribles de seguridad? O probablemente tampoco podremos devolver personas a Venezuela o a Cuba cuando te notes que su vida, su libertad o su seguridad puede estar comprometida. Creo que también necesitamos una visión de género. Creo que las mujeres o la comunidad LGBT probablemente vea complicaciones, digamos, mayores o al menos diferentes, que también tendremos que atender muy puntualmente, y población de niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que sí tendría que ser más segmentada, focalizada, y no nada más, digamos, las áreas del Ejecutivo, sino incorporar a otras áreas del Estado mexicano, que también va a ser muy importante. Y creo que en donde se recarga gran parte de la acogida de la gente es en la sociedad civil organizada. Entonces, también tendríamos que ver la manera de estar reforzando a nivel estatal y a nivel municipal a albergues, comunidades, tal vez muchas de ellas son religiosas y demás, que probablemente sean quienes van a tener que dar la primera acogida a estas personas que vayan a ser devueltas, ¿no? Claro. Querida Ana, de verdad te lo digo, siempre es un placer platicar contigo, escucharte, aprender de ti. ¿Algo que quieras aportarnos en esta discusión que no te haya preguntado tu servidor? Pues yo creo que aprovechar que este asunto de los temas de migración, creo que hay que entenderlos de una manera más compleja, no es tan simple como decir, bueno, regresan, los llevamos, los traemos, son personas. Y de eso se trata mucho y aprovecho para decir, bueno, creo que el libro Vidas Desplazadas nos da este panorama un poco más completo y de largo Es. aliento para poder tener una comprensión de lo que está pasando en este momento de coyuntura, pero no quedarnos en la coyuntura, sino entender que estos son procesos en general como de largo aliento. Entonces, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ana Saiz, coordinadora y autora del libro Vidas Desplazadas, experta, como usted ya lo escuchó, en temas de asilo y de migración. Muchas gracias, como siempre, Ana. A ti, muchísimas gracias.